Amb la vostra llicència, Sobirà Senyor Sagramentat, empezamos este rato de oración junto a Jesús y junto a María. Y quería hacer como una breve reflexión de palabras que he sacado de Juan Pablo II sobre el papel de la Virgen y lo que significa para nosotros nuestra Madre del Cielo. Ese dice y comenta así: se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol. La escena evangélica de la transfiguración de Cristo, en la que los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, aparecen como extasiados por la belleza del Redentor, puede ser considerada como icono de la contemplación cristiana. Así tenemos que mirarle. Hay que fijar los ojos en Jesús, que es lo que hacemos. Y contemplando este rostro, de alguna manera nos disponemos a acoger el misterio de la vida de Dios y experimentar de nuevo el amor del Padre y gozar de la alegría del Espíritu Santo, mirando a Jesús. Y en esa, podría decir, en esa mirada contemplativa, el modelo insuperable es María, dice Juan Pablo II. Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a contemplar el rostro de Jesús. Si alguien le conoce, es ella. Y su manera de mirar, pues era llena de asombro, llena de admiración, también con ganas de conocer y entender a su hijo, con todas las cosas que a veces a ella le cuesta entender, y lo guarda en su corazón y lo medita. Es una mirada capaz de comprender de verdad el corazón de su hijo. Una mirada en la pasión, lo hemos visto estos días de Semana Santa, llena de dolor. Una mirada también radiante en el domingo de la resurrección de Jesús. Siempre me he imaginado esa escena de encontrarse Jesús con María y María con Jesús, en ese abrazo, de verle vivo y poderle abrazar y ver que todo se ha hecho realidad. Debía ser tan espectacular ese momento para Jesús y para la Virgen. Esa mirada radiante, esa mirada llena de fuego en el corazón con la venida de Pentecostés, viendo cómo la fecundidad de la redención de Cristo empieza a alcanzar al mundo entero. ¿Y qué hay que mirar? Y entonces lo que hay que hacer es hacer como María, ir recordando, ¿no? Guardaba todo en su corazón y lo meditaba para recordarlo. Pues el Papa nos propone, ¿no? Como mirando a Jesús, y hacer de este rato de oración vamos a recordar, pero para recordar la vida de Cristo lo vamos a hacer, como decía el beato Álvaro el Portillo, que hay que poner a la Virgen en todo y para todo. Pues lo vamos a hacer de la mano de la Virgen, y haremos lo que pedía Juan Pablo II. Lo primero es recordar a Cristo con María. Ese recordar es hacer memoria, por lo tanto, de alguna manera se hace real aquí y ahora esa presencia de Jesús con nosotros. Yo le tengo aquí y vosotros le veis, aunque podríamos decir, le veis en directo, es decir, está aquí realmente. No es algo que a lo mejor uno puede ver mañana, pero mañana lo que veréis era un recuerdo de Jesús aquí, pero vosotros es mucho más que un recuerdo, es Jesús que a través de la cámara le veis que está aquí. Y por eso me he postrado y os postráis ante Él, porque sabéis que está aquí realmente presente ante nosotros. Y por lo tanto, de alguna manera, al hacer memoria, lo que hacemos es hacer hoy presente lo que fue la vida de Cristo. Y lo hacemos aquí también en este rato de oración. En el fondo, ese recordar es ir viendo qué hizo Jesús, por qué lo hizo, es mirarnos con sus ojos, es entrar en la vida de Jesús para aprender las lecciones de la vida de Cristo. Son tantas, que con todo lo que nos ocurre, lo que hay que hacer es recordar escenas parecidas de la vida de Cristo para ver cómo las afronta, cómo reacciona, cómo piensa y cómo siente. Eso es el segundo punto que nos pide el Papa, es comprender a Jesús. Y es comprenderlo desde María. Y no se trata de entender solo lo que Él nos ha enseñado, se trata de comprenderle a Él. Y en eso María es una experta, es la gran maestra. Y por eso hay que
recorrer las escenas de la vida de Jesús de la mano de María, para penetrar como en los secretos del corazón de Jesús, para hacer nuestra su propia vida. Y esa es la escuela en la que tenemos que aprender. Para comprender a Jesús, la escuela es María, es en su regazo, es de su mano, recorriendo esos caminos por los que Jesús caminó aquí en la tierra, viendo lo que hacía, cómo lo hacía, por qué lo hacía. Pues eso nos servirá en esa escuela de María. El tercer punto que nos pide es configurarnos a Jesús con María. Ella fue quien modeló un poco el carácter de Jesús, y es de ella donde nosotros tenemos que aprender a ser otros Cristos y, por lo tanto, como dirá San Pablo, revestirnos de Cristo o hacer nuestros los sentimientos del corazón de Jesús. Es lo que hay que hacer, ¿no? Tener entre vosotros, decía San Pablo, los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, y hay que configurarse a Jesús de la mano de María, dejarla no solo que sea nuestra maestra en esa escuela, sino que nos corrija, que nos guíe, que nos muestre, para poder irnos haciendo, de alguna manera, dice el Papa, ¿no? Dice, nos introduce en el modo natural de la vida de Cristo y nos hace como respirar sus sentimientos. Alrededor de María, de alguna manera respiraremos, haremos nuestros esos sentimientos del corazón de Jesús. Es nuestra madre. Y en ese configurarse es dejarle hacer de madre. Al igual que tenemos esa canción que tanto me gusta, ¿no? Dejar que Dios sea Dios. Hoy lo que tenemos que hacer es dejar que María ejerza de María, ejerza de madre. Nos la dio Jesús. Y ella como madre configurará nuestra vida a la luz de la vida de Cristo. La cuarta cosa que nos pide es rogar a Jesús con María. Y allí nos recuerda, ¿no? Pues esa devoción tan bonita, ¿no? de San Luis María Griñón de Montfort. Muchos de vosotros os habéis consagrado a María a través de esa consagración de Luis María Griñón de Montfort. Y es, en el fondo, tener la conciencia que Jesús a todo lo que María le pide le dirá que sí. Por lo tanto, es poner todos nuestros anhelos, intereses, el bien que hacemos en las manos de María, para que María de alguna manera le pida a Jesús lo que ella considere que es más interesante, más conveniente aquí y ahora, y le dejamos que haga de madre. Sabe más, mucho más que nosotros, y Jesús siempre le hará caso. Y por lo tanto, que todas nuestras oraciones de alguna manera vayan y pasen por el corazón y las manos de María, para que lleguen a Jesús. Y lo último que nos pide, y acabo, es anunciar a Jesús con María. Es decirle a la gente lo que quería ella, ¿no? Por eso los apóstoles empezaron su misión, pues juntos, con una unidad de corazón, y tenían un solo corazón y una sola alma, pero todos juntos, unánimes, con María, la Madre de Jesús. Allí empieza la Iglesia, cerquita de la Madre, para que nos dé ánimo para ir a anunciar la buena nueva del Evangelio, que Jesús vive, que está resucitado, que vive, que actúa en medio de nosotros y que nos da una vida nueva. Y eso hay que hacerlo, ¿no? Pues de alguna manera de la mano de María, para que nos enseñe a hablar de Jesús a la gente, para que nos emocione él, como la emoción que María tiene cuando uno de nosotros se decide en serio a cambiar, se decide en serio a ser santo, cuando uno de nosotros pues le lleva a alguien a su regazo. La ilusión del corazón de María tiene que ser tan espectacular, ¿no? Pues eso es anunciar a Jesús con María. Eso es lo que nos pedía el Papa Juan Pablo II, ¿no? En ese documento que estoy comentando, que es sobre el meditar el rosario, y tenemos que hacer lo nuestro. Pues se lo pedimos hoy a la Virgen, que también nos acompaña. Donde está Jesús, seguro que María está aquí postrada ante sus pies, alabándolo, como está lleno de los ángeles del cielo que se postran ante Jesús, presente siempre en la Eucaristía. Pues que también nosotros, en este rato de adoración, junto a María, la Madre de Jesús, y nuestra Madre, podamos tributar ese honor, esa gloria que Jesús nuestro Señor se merece de cada uno de nosotros.